Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Estamos acá curtiendo, derecho penal, pim pum pam, como siempre, mandándole con todo porque sí, se viene. Y bueno, abandonamos, pasamos delitos de violencia doméstica, ahora entramos en delitos de riña. Te dejo con el disclaimer en pantalla y te invito a prepararte, mate en mano, cafecito, porque continuamos. Bueno, jóvenes y jóvenes, comencemos. El delito de riña. Este delito es un título de delito que también va contra lo que comprendemos como la personalidad física y moral del hombre. Bien, porque al igual que en el homicidio y en el delito de lesiones, el legislador procura proteger la vida que a veces resulta lesionada a través de la riña o la integridad física a través de, valga la redundancia, una lesión. Lo vinculamos con otros institutos para la resolución de conflictos y está muy relacionado con el tema de los concursos. El artículo que nuestro Código Penal dedica para el mismo es el 323. Para este delito es que formulamos dos definiciones, ya que una legal y una dogmática. También destacar que existen diversas posiciones doctrinarias. En cuanto a la definición legal, bueno, lo asimila al delito de lesiones y se limita a establecer una sanción. Y en cuanto a una definición dogmática, si cruzamos el charco, vamos a Argentina, hay quienes que asocian a la riña con un acometimiento recíproco, es decir, un ataque y defensa de los intervinientes, un mínimo de 3 personas participando. Hay quienes también dicen que el delito debe ser tumultuario. Núñez, por ejemplo, habla de que la riña es un acometimiento que se caracteriza por la reciprocidad, implica un ataque y un contraataque, lo diferencia de una mera legítima defensa, de esta forma. Después tenemos a Dona, que establece que la riña, está compuesta por la reciprocidad de acciones violentas y mutua lesión. Agrega el rol que cumplen los participantes. Ahora, de este lado del charco, Uruguay, son Cairoli y Bayardo los que establecen que hay riña cuando hay un acometimiento recíproco entre varias personas en un mínimo de 3. Puede ser a distancia o de manera física directa. Y después tenemos a Irueta Goyena diciendo que, o al menos lo que da a entender, es que la riña se puede dar entre 2 o más personas. Se aparta de la doctrina tradicional en cuanto al número de participantes, que normalmente dicen que son 3, y esto da margen a algo muy importante. El mismo artículo 323 no recata puntualmente cuál es el número de personas, por lo tanto esto se podría considerar correcto. Es decir, uno se lesiona de igual manera, o sea, sean 2 personas, sean 15, se lesiona de igual manera la integridad de la persona, y 2, el 323 puntualmente no determina el número. Ahí bueno, está el debate y las diversas posiciones doctrinarias también. Bien, por lo tanto podemos definir a la riña como una contienda, una pelea, un enfrentamiento entre 2 o más personas que participan activamente con actos beligerantes, es decir, con actos de agresión y recíprocos entre sí, que ponen en peligro la integridad de los participantes. La riña puede darse a distancia, con armas de fuego, por ejemplo, piedras o cualquier otro objeto contundente. En ese caso, los objetos lanzados deben ser idóneos para lanzar, para cometer dicha lesión, para que se constituya la riña. Lanzar serpentinas unos sobre otros. No estamos frente a una riña, sino que puede ser un festejo, ¿se entiende? La riña, cuando referimos a riña, referimos a sujetos, a lesiones recíprocas, ida y vuelta, y a su vez que los medios, es decir, lo que se utiliza para la agresión, sean tales como para producir lesiones, etcétera, etcétera. Ahora, pregunta que te dejo para que me respondas en la caja de comentarios. ¿Es necesario de que existan bandos para que se dé la riña? Continuemos con el análisis como lo hacemos normalmente. Vamos a ver la perspectiva subjetiva, ¿bien? Entendiendo que la riña se inicia, es decir, se parte con el querer agredir, eso me va a apartar de la voluntad de defenderme. Esa es la diferencia entre la legítima defensa, quien la usa,
solo la usa para defenderse y no para agredir. Bien, en el caso de la legítima defensa, gran diferencia. En la riña se busca agredir, en la legítima no. En la legítima se busca defenderse. Bien, gran diferencia, cosa a tener en cuenta. Podemos ver a la riña y clasificarla de forma simple, es decir, riña simple, y a su vez también como riña calificada. La riña simple, bueno, son los empujones o golpes que no causan un trastorno fisiológico. El certificado del médico forense, ese que auxilia a la justicia en este sentido, del cuerpo de la mente. Es decir, no son empujones o golpes, son empujones o golpes que no causan trastornos fisiológicos en el cuerpo o en la mente. Mientras que la riña calificada resulta de la lesión o de la muerte de un sujeto. Yendo al análisis objetivo, salimos del subjetivo, yendo al objetivo, bueno, el verbo nuclear, ¿cuál va a ser de este delito? Participar. ¿Qué queremos decir con participar? Bueno, básicamente comprometerse con fuerza física, con intercambios recíprocos. Las personas que no participan de las hostilidades, o sea, de las agresiones, pero forman parte del escenario de una riña, de alguna manera, podemos decir que pueden ser sujetos que instiguen a la realización de la riña. Para una parte de la doctrina, todos los que intervienen de cualquiera sea la manera en la riña van a ser calificados como autores. Sin embargo, para otra serán coautores por instigación, porque en los hechos no participan técnicamente, sino que generan esta disputa de otra forma. ¿Por qué? Porque intervenir en sea cual sea el delito conlleva dolo. En este caso, intervenir en el delito conlleva dolo. La intención de participar en él, sea de la forma que sea, si ello no se manifiesta, entonces no será un sujeto activo del delito. A ver, gente, lo que tenemos que ver es que desde un punto de vista penal, lo que debemos analizar siempre es la acción. Partiendo de ese supuesto, si el sujeto intervino con dolo, ya se conjuga. O sea, ya se conjuga el verbo nuclear participar. ¿Por qué? Porque intervino con la intención de, más allá de que resulte en un agravio, que se le haya lastimado, que se hiera con una piedra, lo que fuera, ahí pasará a ser sujeto pasivo también dentro de la riña. Sin embargo, va a conjugar el verbo nuclear, participar, solamente con la instigación. Si aún no respondiste la pregunta que te dejé en la caja de comentarios, como no te la voy a dejar picando, te lo digo, no es necesaria la existencia de bandos. O sea, bandos como grupos de personas de un lado y del otro, no es necesario. ¿Qué pasa en la riña o con la riña cuando hablamos de que los sujetos son inimputables? Bueno, estos serán juzgados por la justicia de menores y, por ejemplo, si alguien que está por fuera de la riña advierte que es enemigo de uno de los partícipes y lo matan a distancia con un objeto, ya sea un disparo, una bala, lo que sea, se sostiene que esta situación no es resultado de la riña, ¿bien? Sino que la persona responderá por el homicidio, pero no por la riña. ¿Por qué? Porque, repito, alguien que está fuera de la riña advierte, ¿bien? Alguien que está fuera advierte que es un enemigo de uno de los partícipes y lo mata a distancia con un balazo, está fuera de la riña, ¿bien? O sea, no está en el delito de riña, sino que si un homicidio ve que se están peleando, lo ve, me carreguete contra, caída mal, le pego 3 cuetazos. Bueno, lo hago, ¿y qué va a pasar? Bueno, no voy a estar en la riña, porque la riña era otra cosa, sino que meramente voy a conjugar el delito de homicidio. Como ya les mencioné, riña calificada y riña simple. Cuando referimos a riña calificada, ya nos vamos metiendo más en la sangre, eso que les gusta a ustedes. Riña calificada, bueno, resulta de una lesión o de una muerte. ¿Cómo responde el autor conocido que lesiona o da muerte a un corriñente? Bueno, en primer lugar, la mayoría de la doctrina dice que en caso de que el autor conocido en una riña, ya sea de delito de lesiones u de homicidio, se va a considerar autor de homicidio o de la lesión en reiteración real con un delito de riña simple. Es decir, el homicidio se va a sumar en reiteración real a la riña puntualmente. Es decir, a ver, me estará diciendo, pero ¿cómo? Si hay un homicidio, hay una lesión, hay pum, pan, hay cosas raras, hay muerte. ¿Cómo que es riña simple? Sí, señor, sí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué no es calificada? Porque no se puede castigar 2 veces por la misma acción. Es decir, si el sujeto
si al sujeto lo castigamos como autor de delito de homicidio, ya sea en reiteración real con una riña simple, no va a ser jamás de los jamases una riña calificada contando la muerte. ¿Por qué? Porque ya lo estamos castigando por homicidio y no podemos castigarlos 2 veces por lo mismo. Bien, a ver, que quede claro, no solamente hablamos de homicidio. Si le imputo la riña calificada y también le imputo las lesiones, lo estoy castigando 2 veces por lo mismo, es decir, por el mismo daño. Y esto es imposible, no se puede, muchachos. Entonces, ¿quién responde al final por la riña calificada? Me estarás preguntando y pegándome. Bueno, claro está que van a responder por riña calificada aquellos que no son autores. Es decir, aquellos que no cometieron el delito de homicidio. ¿Se entiende? Ni la lesión. Estos sí van a responder por riña calificada. Y como soy justo, te voy a comentar también que hay otra doctrina, que sería la posición minoritaria, que básicamente nos dice que la conducta que lesiona o mata, o sea, la conducta que es lesionar o matar, absorbe el delito de riña. Es decir, que se va a quedar con un único delito, va a ser homicidio y no va a ser, por ejemplo, autor de homicidio o de lesión en reiteración real con un delito de riña simple. Bueno, eso lo sacamos y solamente sería el homicidio. Esta recalco la posición minoritaria, donde se establece que la conducta que lesiona o mata absorbe el delito de riña. Así que entonces, recalco, reitero, pim pum pam. Posición mayoritaria, cuando hay una riña, bueno, hay 2 sujetos o más, violencia, pim pum pam, recíproca, vos y yo. ¿Hay bandos? No, no tiene por qué ser bando, puede ser una patota contra una persona sola. Ahí se está generando la riña. Riña simple, riña calificada. ¿Cuándo riña simple? Bueno, cuando hay heridas, bla bla bla, pero no llegan a ser consideradas lesión puntualmente. ¿Cuándo es calificada? Cuando hay una lesión que puede ser grave o de cualquier carácter, y a su vez que haya o que se pueda dar un determinado homicidio. Bien, ahí tenemos los 2 tipos de riña. Ahora, la posición mayoritaria, si hay un homicidio o hay una lesión, ¿qué es lo que va a pasar acá? A, que está en el grupito de los azules, se enfrenta a B, que está, o mata a B, que está en el grupito de los rojos. Bien, a A se le va a imputar, ¿qué cosa? El homicidio y la reiteración real, o el homicidio en reiteración real con un delito de riña simple. Ya sabemos, jamás de riña calificada. Los demás, todo el grupito de los azules, van a recibir el castigo de riña calificada. ¿Por qué? Porque hubo un homicidio en este ejemplo que les puse puntualmente. Bien, pero A no va a ser castigado 2 veces por lo mismo, ya sea por homicidio o por lesión. Y algo que puede quedar en manos de la disputa entre las 2 doctrinas es que ¿cuándo absorbe un delito a el otro? Bueno, la clave es tener en cuenta si estamos frente a la misma línea del bien jurídico. Es decir, si se defiende lo mismo, la integridad física, la vida, ¿se entiende? Retomando la idea del artículo 7 de la Constitución, entendiendo la integridad física como uno de ellos, y entendiendo, por ejemplo, que el homicidio también atenta contra la vida y la integridad física, por eso es que esta doctrina minoritaria dice que absorbe un delito a el otro. ¿Bien? Muy bien, estimados y estimadas, estos fueron 14 minutos de sabor, 14 minutos de riña. Espero que hayas disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Santiago, nos vemos en la próxima. Cuídate, portate bien y estudia. Chao, chao.